Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las ACOMES de todo México en una jornada más de fortalecimiento empresarial de las que hemos llevado a cabo ya por años. Es un verdadero gusto saludarles a todos. Les habla su amigo servidor Sergio Rodríguez, expresidente de CONACOME y hoy consultivo de la misma confederación. Estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma CONACOME Expo Eléctrica CONACOME. Agradecemos el patrocinio de nuestros grandes amigos, como lo es la marca líder en el mercado eléctrico de cables, Viacom. Muchísimas gracias, Viacom. No sin antes poder seguir, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Para nosotros es bastante importante y nos interesa saber su opinión, sus comentarios a través de esta plataforma, de todas nuestras presentaciones. Por eso les estamos invitando a nuestras redes sociales para mantenerse conectados, que es a través de YouTube, Expo Eléctrica TV, a través de Facebook, es Expo Eléctrica. En Instagram nos encuentran como Expo Eléctrica Oficial y en Twitter, @Expo Eléctrica. Nos pueden compartir, nos pueden dar like, activar la campanita y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. El día de hoy estaremos con un interesante tema, que es el tema del día de hoy que nos patrocina Viacones, el juicio contencioso administrativo desde la perspectiva de un empresario. De verdad bastante importante, de mucho interés para que nosotros sepamos determinar cuándo ir a un juicio a fondo o cuándo negociar. Pero bueno, ahorita nos van a hablar de ellos. Nuestro presentador el día de hoy, que nos hace el gran favor, nuestro amigo licenciado José Guillermo Cons Rodríguez, que durante los últimos 20 años ha dedicado su vida a defender los intereses de las empresas y empresarios nacionales y transnacionales de las más importantes de nuestro país dentro del ramo de la construcción, maderero, eléctrico y alimenticio. Actualmente es miembro de LIU, Global Alumni Community de la Confederación Nacional de Abogados Mexicanos. Es asesor jurídico externo de CONACOME y de diversas empresas del ramo eléctrico, alimenticio y de construcción, así como asesor empresarial en materia mercantil, familiar, penal, laboral y ambiental. Finalmente es el director jurídico del bufete jurídico Cons Rodríguez y Asociados, bufete fundado por su señor padre en 1971. Bienvenido, licenciado amigo, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias, muy bien. Antes que nada, agradecer al patrocinio de Viacom. Muchas gracias por su patrocinio. Agradecer a los directivos de CONACOME, al licenciado Gabriel García Corona, a ti como consultor de CONACOME, a Rodolfo Zamora y a todas las personas que forman parte de esta gran familia CONACOME. Muchas gracias y esperemos que esta presentación pues pueda serles de utilidad. Gracias. Muy bien, adelante. Pues comenzamos. Vamos a hablar del juicio contencioso administrativo desde la perspectiva de un empresario. Juicio contencioso administrativo, que también lo conocemos como juicio de nulidad, pero pusimos ante qué autoridades con la que se lleva, ¿no? También es conocido como, es un juicio contencioso administrativo y los abogados lo conocemos como el juicio de nulidad, para que sepan. Su objetivo, pues, obtener la nulidad de alguna sanción administrativa que nos haya impuesto alguna autoridad. Entonces, si me pudieran apoyar para que comencemos con las... Un mal arreglo que un buen pleito. Esto es interesante, es una rama muy delicada del derecho administrativo, porque implica que entre en algunas ramas y conocimiento de los que llevan esta materia, incluso en materia fiscal administrativo y varias ramas del derecho. Mi primer sugerencia es, antes de buscar el juicio de nulidad, analizar con nuestros abogados, con sus abogados, bien las posibilidades de éxito, porque dentro de este juicio pueden ocurrir situaciones donde se llamen a otras autoridades
Y si no tenemos realmente un análisis profundo del caso, podemos complicarlo y llegar a tener sanciones todavía más complejas de las que eran en un inicio. Entonces, también existe, y cuando se tiene la razón, se puede recurrir a pues para nulificar esa sanción que alguna autoridad, pues de manera incorrecta, nos pudo haber impuesto. Entonces, es un juicio que se puede llevar a nivel local o a nivel federal, de competencia en cualquiera de los dos ámbitos. Yo les diría, y repito este lema, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Esto va a requerir un análisis profundo de si nos conviene ir al juicio de nulidad o no. Si realmente el abogado habla con el empresario y ve posibilidades de ganarlo, pues adelante. Porque además también puede ser un juicio largo, caro y complicado. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, les agradecería. Yo quiero comenzar con los antecedentes históricos para que entendamos de dónde viene. El tribunal, nos estamos viendo nosotros más al ámbito federal, que son cuando son los temas un poco más complejos que los ámbitos locales. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues fue fundado por el general Lázaro Cárdenas, ¿sí? Creado mediante la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, la cual fue expedida por el Congreso de la Unión el 1 de enero de 1937 por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas. La Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación estableció la creación del Tribunal Fiscal de la Federación, que posteriormente, con las diferentes reformas y cambios posteriores, evolucionó para convertirse el día de hoy en Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dicho Tribunal de Justicia Administrativa, como hablábamos en el ámbito local, en la Ciudad de México, por su parte, en la época del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, se creó en la Ciudad de México, antes tribunal, se llamaba Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Distrito Federal, naciendo el 19 de junio de 1987. Fue promulgado mediante un decreto, entrando en vigor el 18 de junio del 68, derivado de la iniciativa del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Sí? Entonces este sería, siempre es bueno conocer desde dónde viene, conocer los antecedentes históricos, de dónde es donde vamos a litigar y quién lo creó, quién lo fundó y por qué, cuál era su finalidad. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Aquí vamos a ver cuáles son los tribunales. Los tribunales administrativos, ¿cuál es su función? Nacen como una necesidad de establecer un sistema de control y supervisión sobre la actuación de la administración pública. Su función principal es garantizar que los actos de la administración se ajusten a la legalidad y que se respeten los derechos de los ciudadanos y de otras entidades públicas o privadas que pueden ser afectadas por dichos actos. Aquí es donde nosotros podemos defender de cualquier resolución administrativa. Hablemos desde una multa, incluso en el ámbito local, una multa de tránsito, hasta un crédito fiscal. Posteriormente les puedo decir que son instituciones fundamentales para regular la administración pública, garantizar el respeto a la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos. Su función es esencial en un Estado de Derecho para asegurar un gobierno justo, transparente y responsable. Cabe la pena mencionar que el Tribunal Administrativa no depende en este caso a nivel federal, del Consejo de la Judicatura Federal, ni a nivel local, ni del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o de cualquier entidad federativa. Es un órgano aparte, independiente, que nace para regular los actos de la administración pública. Es la oportunidad que tenemos nosotros para combatir a un acto ilegal o que consideramos no justo de parte de la administración pública. ¿Sí? Por eso llamamos derecho administrativo. Y
para un empresario, ¿en dónde está? ¿En qué se basa su empresa? Pues en todo lo que es el ramo administrativo, todas sus leyes. De hecho, hoy ya tienen una sala especializada en derecho ambiental y vienen en derecho energético. Van a tocar el derecho energético. En estos tiempos que estamos viviendo, temas de energía, de falta de energía, de muchísimos cambios climáticos, climatológicos, todo, pues va a ser la autoridad donde tener que recurrir eh, eh, para pues tratar de llegar a alguna solución en algún caso que pudiéramos haber sido afectados. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. El juicio contencioso administrativo es un juicio mediante el cual los particulares pueden impugnar los actos hasta las entidades federales, los que tengan que ver, que se consideren lesivos a sus derechos o intereses, ¿sí? Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Local. Aquí pusimos el Tribunal Local de la Ciudad de México porque nosotros nos encontramos aquí en la Ciudad de México, pero en cada entidad federativa hay un tribunal local, ¿no? En el caso de mi amigo Sergio, bueno, en Sonora, pues existe el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, toda la República, pero existen también las salas regionales a nivel federal para componer. Y incluimos en esta lámina este punto sobre las salas regionales, pues para que se pueda analizar y saber que en toda la República Mexicana podemos recurrir, siempre analizando dónde nos conviene. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Las salas regionales están conformadas por magistrados. Aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no hay jueces, son magistrados. Son salas, ¿sí?, donde se resuelve de manera colegiada. En cada sala hay 3 magistrados y cuenta, como decíamos aquí, con 3 magistrados, uno de ellos presidente de la misma. A su vez, cada magistrado contando con 3 secretarios de acuerdos, y aquí es donde se llevan a cabo y radican su mayoría de los asuntos. Como comentábamos anteriormente, existen salas especializadas que son órganos auxiliares encargados de resolver asuntos específicos dentro de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como asuntos de propiedad intelectual, aduaneros, de contrataciones públicas. Aquí hablamos de contratos que una empresa privada pudo haber tenido con la administración pública, ambientales, energéticos, entre muchos otros. También existe el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el máximo órgano de decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que está compuesto por todos los magistrados que integra el tribunal, incluyendo al presidente del mismo. Para llevar un asunto en el Pleno, son asuntos muy especiales, y cuando hablamos de económicamente, tienen que ser asuntos con un mínimo de 200 millones de pesos, si no me equivoco, y algunos asuntos especiales para que el pleno de este sería el que entrara a resolver el asunto. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Esto es interesante, ¿no? Actos que se pueden impugnar por un juicio administrativo, o a través de un juicio administrativo, o a través, como decía, el juicio de nulidad. Inicialmente, debemos de tratarlo como un acto administrativo. ¿Qué es? Es decir, una declaración unilateral de la administración pública que cree, origine, modifique o transmita un derecho o una obligación, como por ejemplo una resolución definitiva. Esto con fundamento en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué entendemos por una resolución definitiva? Cuando nos multan por alguna situación, llámese, me voy a poner primero en una sencilla y luego vámonos a una más complicada. Una sencilla Profeco, porque no cumplimos con alguna de las reglas de la Profeco. Bueno,
Ya recurrimos esa multa ante la propia Profeco y nos confirmó la sanción. Entonces, en ese momento tenemos 30 días para presentar nuestro juicio de nulidad y pedir que el tribunal, en este caso Profeco sería federal, pues revise el asunto y resuelva si fue legal o no fue legal esa multa. Retomamos el principio, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Si sabemos, si analizamos con nuestro abogado, si analizamos con nuestro equipo de trabajo que sí cometimos la multa, que incluso pudimos caer en otras sanciones, esto es un tribunal que es muy técnico y entra mucho al estudio de los casos. Entonces tiene la facultad en ocasiones de llamar o dar vista a otras autoridades. Si vamos a pelear un juicio de nulidad, como decía desde el principio, tenemos que haber analizado bien el caso, porque de lo contrario vamos a pelear con una multa y podemos salir con 2 sanciones o 3 sanciones. Entonces, vale la pena estudiarlo, analizarlo, y si el derecho está de nuestro lado, por supuesto que hay que ir a combatirlo, hay que pelearlo y hay que ganar la nulidad de esa sanción. Y les decía, empecé con un caso muy sencillo, ¿no? De Profeco, que no siempre son tan sencillas, a veces pueden llegar a ser muy caras dependiendo del giro, el tamaño de la empresa. Pero hablemos de un crédito fiscal impuesto por el SAT. También este tribunal es el que resolvería. Y aquí también va a caber el analizar cuál fue la causa de que me iniciaran ese crédito fiscal y hacer un análisis con el jurídico de la empresa, con los abogados especialistas, así como con la gente, los directores, la gente que se encarga, que maneja en la empresa el área económica, los contadores, si cometimos la falta o no. Porque, repito, vamos a juicio y probablemente el SAT o el IMSS, la Secretaría del Trabajo, pueda pedir que intervenga otra autoridad si está dentro del ámbito de su competencia, y si esta interviene, al final lo que podríamos obtener no es una sanción, sino 2 o 3. E incluso van a ver que en algunos casos excepcionales podría llegar a intervenir hasta la propia Fiscalía General Pública, ¿no? Entonces, es un tipo de juicio que hay que analizar con nuestro equipo de trabajo. En CONACOME siempre estamos para apoyar, para tratar de sumar para todos los agremiados a la Confederación, y con todo gusto podemos sumarnos a tratar de dar una opinión cuando exista un caso que cualquiera de los agremiados de esta confederación pudiese tener. Si pudiéramos retomar la lámina. En el juicio administrativo, en el juicio de nulidad. Inicialmente debe de tratarse de un acto administrativo, es decir, una declaración unilateral, ya lo decíamos, de la administración pública. ¿Qué ejemplos de resoluciones se pueden combatir? Imposiciones de créditos fiscales por parte del SAT, devolución de un saldo a favor por parte del SAT que no lo haya negado, ¿sí? Sabemos que teníamos un saldo a favor y nos lo negó en la resolución, ahí es donde lo podemos combatir. Imposición de multas por parte de Profeco, decíamos, IMSS, ISSSTE, Secretaría del Trabajo o cualquier otra, podríamos hablar hasta de Protección Civil, ¿no? De cualquiera de estas. Revocación o cancelaciones de contratos por parte de una autoridad. En ocasiones una empresa puede hacer una inversión muy grande para invertir en un contrato con el gobierno, y de repente pues nos lo cancelan sin razón alguna, y esto le va a ocasionar un menoscabo en el patrimonio de la empresa
Bueno, pues este sería uno de los casos y dónde podemos ir a reclamar esta situación. ¿Sí? Clausuras y suspensiones de locales comerciales, obras de construcción, entre otros. Esto yo lo veo más en el ámbito local, por lo general, salvo que estuviéramos hablando de una construcción, una cuestión a nivel federal. Por ejemplo, algo que está de moda ahorita, pues el Tren Maya, alguna refinería por ahí, un contrato con alguna hidroeléctrica. Actos derivados de responsabilidades patrimoniales del Estado que establezcan posteriormente responsabilidades administrativas a servidores públicos. Aquí hay un área muy importante de los tribunales administrativos. También conocen de responsabilidades administrativas de servidores públicos y de instituciones. ¿Qué ejemplo podría poner? Cuando de una forma indebida alguna autoridad me congela una cuenta de banco. Fue indebido, yo lo recurro, obtengo una negativa. Cuando es una autoridad jurisdiccional, tendría que recurrirla en primer lugar ante, voy a hablar Ciudad de México o a nivel federal, ante el Consejo de la Judicatura. Ellos determinarían si el actuar del juez fue correcto, si la falta fue no grave o no existió falta alguna. A partir de entonces nacerá mi derecho para recurrirlo ante el Tribunal Federal o Local de Justicia Administrativa, y en experiencia les puedo decir que de lo que tenemos en nuestro país, yo diría que es de los más honestos, donde menos corrupción he visto. Yo diría que aquí, si alguien me hablara de corrupción en un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, yo consideraría que es la excepción, ¿sí? No la regla, no como en otros casos que todos los abogados o directores pues sabemos qué es lo que ocurre, y especialmente en algunos estados. No es el caso en los tribunales federales de justicia administrativa. Eso es muy complicado. Incluso el acceso para los propios abogados al tribunal es difícil. Se hace mediante cita, no reciben a todo el mundo, tienes que obtener una cita para poder ver tu propio expediente, y algunas salas no dan más de 2 citas al día, o 3. Es un asunto que es muy técnico para poderlo explicar y para poderlo combatir. Entonces, estos serían algunos de los actos que podemos combatir y muchos otros. En derecho, cada asunto tiene que irse analizando por separado y creando una estrategia para poder combatir y tener éxito, y analizar si más vale un mal arreglo o un buen pleito, ¿no? Si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina. Disciplinaridad administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí estamos hablando del artículo 109, fracciones primera, segunda y tercera de la Constitución. Los servidores públicos y sus responsabilidades política, penal o administrativa. Estamos retomando en qué caso puedo yo denunciar a un servidor público ante el tribunal. Dice, el régimen de responsabilidades administrativas, a diferencia de las políticas y penales, no admite distingos. Esto es, todo servidor público puede ser sujeto de esta clase de responsabilidades. Asimismo, tiene como un propósito salvaguardar la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el desempeño del servidor público, de conformidad con el artículo 109, fracción tercera constitucional. Razón por la cual la Ley General de Responsabilidades Administrativas determina que cuando un servidor público cometa faltas administrativas graves,
Corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinar las sanciones que correspondan, tomando en consideración de la misma la ley señala como las faltas administrativas graves, la acción u omisión que realice un servidor público en ejercicio de sus funciones que contravenga disposiciones legales contenidas en la misma ley. Por ejemplo, y aquí aparecen cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, que estos son temas que si analizamos para un empresario, para una industria, yo creo que más de alguno ha vivido alguno de estos temas. Contratación indebida, ocultamiento de conflictos de intereses, tráfico de influencias, simular conductas no graves durante la investigación, obstrucción de la justicia. Y aquí en esta lámina pasa una situación especial. ¿Podemos denunciar solamente a un servidor público o ante este tribunal podemos denunciar también a un particular? La respuesta es, también podemos denunciar a un particular. Sí, por eso retomo, hay que siempre analizar el caso. Y un ejemplo de cuándo puedo denunciar el acto de un particular con un servidor público. Si a mí, vamos a poner, o algún socio, alguien que tiene su negocio, hay una serie de inspecciones por determinada autoridad, cualquiera que ésta sea, y llega al negocio y lo sanciona por determinada razón, pero a mi competencia también le hizo la misma revisión y no la sancionó. Iban contra mí, nada más. Este sería uno de los casos que puedo denunciar tanto al servidor público como al particular. Sí, entonces, claro que se puede cuando entra en uno de estos casos. Es bueno conocer que hay leyes que pueden protegernos de actos de autoridad y de las autoridades mismas, y que ellos deben comprender que son servidores públicos, que están al servicio de los mexicanos, de la gente que paga impuestos y en este caso de los empresarios. Entonces deben de tener prohibido cualquiera de estos actos y por ahí si surgiera algún otro también, ¿no? Que puede ocurrir. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, por favor. Lineamientos y sanciones. Denuncias ciudadanas, la CIDEC, Programa Nacional de Combate a la Corrupción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que toda investigación por una supuesta falta debe iniciarse por oficio o por denuncia o derivada de una auditoría. La denuncia, ojo con esto, puede ser anónima, pero deberá contener todos los indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa y podrá hacerse por medios electrónicos, como lo son el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas. Corresponderá al órgano de control llevar a cabo las investigaciones relacionadas con la denuncia y una vez terminada se calificará la falta para determinar si es grave o no es grave. Si es grave, puede llevar a la inhabilitación del servidor público hasta de por vida, ¿no? 10 años de por vida o por un determinado tiempo, incluso a la resarcición del daño. Sí, se puede buscar que tenga que resarcir el daño ocasionado el servidor público o la institución a la que pertenecía, si fue a través de la misma. ¿Cuándo es calificada una falta como grave? Pues deberá conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por conducto de la sala especializada que corresponda y posteriormente determinará la sanción que corresponda, esto de conformidad con el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y podrían ser las siguientes:
Una, suspensión del empleo, cargo o comisión. Dos, destitución del empleo, cargo o comisión. Tres, como se los decíamos hace un rato, una sanción económica. Cuatro, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos, comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. O, por último, la combinación de dos de estos. O de tres, ¿sí? Ya podríamos hablar de una sanción económica y de una inhabilitación o de una suspensión o de una destitución del empleo, independientemente de la sanción económica. Cabe señalar que los particulares también pueden ser objeto de una investigación, esto lo hablábamos en la lámina anterior, y sanción por una responsabilidad administrativa, conteniendo la ley los siguientes ejemplos: sobornos, participación en procedimientos administrativos cuando se encuentra impedido, tráfico de influencias, uso de información o documentación falsa, colusión, entre otros supuestos. Entonces, aquí hay una liga entre esta lámina y la lámina anterior. Los particulares también pueden ser señalados y también pueden ser sancionados. Y cuando hablábamos de una autoridad, en este caso a nivel federal, yo hablaba de la Fiscalía General de la República, pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si encuentra que un particular cae en alguno de estos supuestos, lo que va a hacer es darle vista a la Fiscalía General. Por experiencia, si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa da vista a la Fiscalía General de la República, pues se va a iniciar una carpeta de investigación de inmediato y por consiguiente va a haber problemas de otra índole penal y bastante graves, algunos de ellos. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Conviene llevar a cabo un juicio contencioso administrativo. Bueno, pues este es un tema que los abogados debemos de analizar con honestidad. También hay que saber decirle, y debería de ser la obligación de todos los abogados, hablarle con la verdad a nuestros clientes. ¿Te conviene llevarlo o no llevarlo? Porque tenemos compañeros litigantes, algunos por impetuosidad, otros por una necesidad mal entendida, que a todo saben, dicen que sí, vámonos al juicio, el caso es cobrarle al cliente, es sumarle, vamos al juicio, y de inicio no se analizó con personas que tienen el conocimiento de este juicio qué va a pasar, van a perder, van a sancionar a mi representado, va a ser un juicio largo, costoso, sinuoso, y bueno, vamos a terminar pensando, ¿valió la pena este pleito o no? Entonces hay que analizarlo con el área legal con el área de finanzas, si estamos en lo correcto. Si estamos en lo correcto, yo soy de los abogados, o me considero de empuje, vamos adelante. Pero también después de un análisis concienzudo. Entonces aquí nosotros vemos algunas de las desventajas. Este es un juicio costoso, tiempo. Si tú quieres trabajar con verdaderos especialistas en esta rama del derecho, que incluye, como vemos, el derecho fiscal, el derecho administrativo, que es amplísimo por la gama de instituciones y de leyes que conlleva, no es un juicio económico, no va a ser como ir a sacar un coche del corralón. Es un juicio que requiere abogados que conozcan el mismo y va a ser un juicio caro. Los procedimientos legales suelen llevar tiempo, lo pueden implicar en una demora en la resolución del conflicto y además la materia administrativa puede ser una rama costosa, como lo sabemos, que no cualquier abogado sabe litigar. La rama administrativa fiscal no admite una condena en costas, esto hay que tenerlo presente, por lo que cada parte será responsable de sus gastos.
¿no? Eso hay que analizarlo, porque a veces nos dice el abogado, no, pues nos vamos a reponer con los gastos y costas. No, aquí no existe eso. ¿Sí? Y de todas formas, en materia civil o en otra donde se concede, no lo conceden siempre, ¿eh? No es siempre. De hecho, yo he visto más veces que en más ocasiones dicen no hay condena de gastos y costas y cada parte tendrá que pagar a sus abogados. Dos, la incertidumbre. Aunque se impugne el acto administrativo, no hay garantía de que el resultado del juicio sea favorable para la empresa. Por ahí hace algún tiempo escuché a una persona, yo te garantizo que voy a ganar. Y hablaba de un juicio administrativo. Yo dije, bueno, cuando les digan eso, por favor, huyan de ese abogado. No hay forma. Sí, porque en esta presentación venía desde el inicio cómo está compuesto el tribunal. Cada sala tiene 3 magistrados. ¿Cuántas salas existen? La persona que les dice que va a ganar ya sabe de antemano en qué sala va a caer y con quién va a caer, y si de los 3 magistrados que componen una sala, los 3 votos van a ser a su favor. Entonces, esas personas valdría la pena hasta denunciarlas o no tener tratos con ellos. Cuando un abogado llega y me dice, voy a ganar, híjole, y más en una materia colegiada, yo diría, busquemos otro despacho y busquemos una segunda opinión. Quizás lo analizó el abogado y encuentra elementos básicos, fundamentales, puede decir, tengo altas posibilidades de ganar, porque el derecho está conmigo. Pero en este despacho siempre hemos llevado una regla. Para ganar un asunto, consideramos que se necesitan 3 cosas. Tener el derecho, poderlo expresar, pero lamentablemente hay ocasiones que te lo quieran dar. Entonces, esa tercera es la que a veces sale de nuestras manos. Entonces, hablábamos de la incertidumbre, que se impugne el acto administrativo y no hay garantía de que el resultado sea favorable. Los beneficios, ahora vamos a ver. Bueno, o existe la posibilidad de obtener una compensación económica. Sí, claro, si gano, en algunos casos, si se demuestra que el acto administrativo impugnado ha causado daños económicos a la empresa, el tribunal puede ordenar la compensación económica correspondiente más los accesorios correspondientes. Cuando yo acredito que el acto que se cometió en contra de mi empresa fue ilegal, se violaron mis derechos fundamentales, los principios pro persona, tratados internacionales, todo eso, y logro demostrarlo, podría tener derecho a todas estas cosas. ¿Sí? 2. El sentido de las sentencias. Aunado al punto anterior, impugnar un acto de autoridad, existe mayor probabilidad de obtener una sentencia favorable, ya sea que se anule por completo la resolución de la autoridad o parcialmente para efectos concretos a favor del contribuyente. ¿Dónde yo he visto que se anula parcialmente? En cuestiones fiscales. Ahí son pocos los casos donde se logra la nulidad total, pero sí hay un alto porcentaje donde se logra un éxito parcial. Ante otras autoridades sí he visto y hemos tenido en este despacho éxito de lograr nulificar por completo alguna sanción por falta de motivación, de fundamentación, o porque hubo alguna violación dentro del debido proceso, alguna violación al artículo 1, 14, 16, 17 constitucionales, o a la ley que corresponda de la materia. Si podamos pasar a la siguiente lámina, por favor. Las autoridades en el proceso administrativo. ¿Qué autoridades puede mencionar o que son las comunes que puede llamar el Tribunal Federal, en este caso de Justicia Administrativa, dentro de sus actuaciones? Puede llamar a juicio a otras autoridades. Y esto, pues, volvemos a retomar el tema, ¿no? Más vale una regla que un buen pleito. La autoridad demandada
esto en calidad de autoridad tercera interesada, y esta autoridad tercera interesada puede llamar a otra. Ejemplo, yo tengo un conflicto con una sanción con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Trabajo me impone alguna sanción. Y le digo a mi abogado, no, ¿sabes qué? Vete al juicio de nulidad. Perfecto. Y el abogado no logra ese análisis concienzudo del caso, no platica perfectamente bien con su representado, con su área de finanzas, con su área de recursos humanos, y pongo el juicio de nulidad contra la Secretaría del Trabajo. Y oh, sorpresa, la Secretaría del Trabajo dice, ¿sabes qué? Pues también te solicito tu tribunal que llames al IMSS. Ah, ¿lo puede llamar al IMSS? Sí. Y entonces ya no me voy a estar peleando con la Secretaría del Trabajo. En el juicio me puedo estar peleando con la Secretaría del Trabajo y con el IMSS. Sí, y esta puede solicitar que llamen a más autoridades, porque si de la Secretaría del Trabajo y del IMSS por ahí me sacan que estoy evadiendo, simulando o hay alguna situación, pues va a venir la tercera, que podría ser el SAT. ¿Sí? Lo cual no es muy común, no es algo muy común, pero en algunos casos extraordinarios, sí, sobre todo si la autoridad está aferrada a pelear, y hoy que estas tres autoridades están ligadas, y lo sabemos, es manifestado por ellos mismos, que su sistema de cómputo, cuando una secretaría abre una investigación, las otras dos saben que esa secretaría lo tiene abierto, y si hay más autoridades, lo cual en estos casos puede llevar a una congelación del proceso administrativo. ¿Por qué la congelación del proceso administrativo? Por la última autoridad. Si estas tres autoridades determinan que existe un delito, se va a ordenar que se inicie una carpeta de investigación. Y cuando se inicie una carpeta de investigación, pues se congela el proceso administrativo en tanto no se resuelva la misma carpeta de investigación. Y si la carpeta de investigación no se resuelve favorablemente, pues vamos a perder el proceso administrativo y vamos a terminar metidos en un proceso penal posiblemente duro y complejo. Por ejemplo, si se está demandando a la Secretaría del Trabajo, que eso lo decíamos, porque se pone una multa y exhibimos como prueba la constancia del pago de cuotas obrero-patronales, y estas cuentan con deficiencias, el tribunal puede dar una vista también, puede decirle al IMSS, oye, dime cómo está esto, y el IMSS a su vez al SAT para que verifique la situación. ¿Sí? Pausando el proceso, si a su vez el SAT percibe indicios con esto de un posible delito fiscal, de una simulación de actos, de algún tipo de situación, pues puede solicitar al tribunal que a su vez dé vista a la Fiscalía General de la República, se va a detener el proceso y se va a iniciar una carpeta de investigación. Entonces, por eso, siempre pensar, analizar, más vale hablar con nuestros abogados, decir, hazme un análisis rápido, concienzudo de este asunto, dime si vamos adelante, posibilidades de éxito, posibilidades de fracaso, y de ese análisis tomar la decisión como empresarios para decir, vamos con todo y vamos a ganar. ¿Por qué? Porque la ley y el derecho están de nuestro lado. Si pudiéramos pasar a la última lámina. ¿Cómo es el juicio contencioso administrativo? Bueno, pues aquí en una forma gráfica nos apoyaron, dice, pues una vez que se presenta la demanda, se admite la misma o se requiere, se subsane. En materia civil le llamamos prevención. Tenemos 5 días para alguna falta en la demanda. Se da un plazo de días para que la autoridad conteste la demanda. En la demanda se puede solicitar la acción del acto reclamado, en donde se le dé un plazo de 48 horas a la autoridad para presentar su informe justificado. O sea, una vez que se admite la demanda, vamos a pedir en la misma la suspensión del acto de una forma muy parecida al amparo. Esta va a suspender, va a dejar las cosas en el estado en el que se encuentran,
para no causar un perjuicio que llegue a un daño irreparable. ¿Sí? Le va a dar 48 horas a la autoridad para que presente su informe justificado y se dará un plazo hasta de 30 días para que la autoridad conteste. Posteriormente, se da un plazo de 10 días en la vía ordinaria o 5 días en la vía sumaria para que se dé la ampliación de la demanda por el actor siempre y cuando el caso motivo del juicio caiga en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Perdón. Cuarto, se da un plazo de 10 días en la vía ordinaria o 5 días, como decíamos, en la vía sumaria, para que la autoridad dé su contestación a la ampliación de la demanda. Esta ampliación es muy, muy importante, ¿no? Porque a lo mejor iniciamos la demanda yéndonos por un lado, unos aspectos que encontramos, pero del informe de la autoridad se desprenden otros actos y es donde tenemos derecho a ampliarla dentro del juicio, presentar mayores pruebas, mayores datos que puedan favorecer a una resolución final. Posteriormente se dará un plazo de 5 días en la vía ordinaria o de 3 días en la vía sumaria para que ambas partes presenten alegatos por escrito. Con ellos o sin ellos, después de esto, cerrará el periodo de instrucción y al cerrar la instrucción es en materia administrativa el entendido de que se cerró el proceso y se tiene tentativamente un plazo de 30 a 60 días para que la sala emita una sentencia. Esto es básicamente cómo sería el procedimiento, el juicio de nulidad, el proceso, las etapas, los tiempos. Ahora, aquí quisiera yo ser muy claro. Los tiempos que aparecen en la ley, que son los que nosotros estamos aquí marcando, no siempre son reales. Hay oficios internos que van a decir que por la carga de trabajo van a tener más no los 60 días, sino 30 días más o 40 días más. Y hay abogados que dicen, no, ¿sabes qué? Sí, exígeles, ve y peléate para que saquen tu sentencia. Nosotros creemos que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. La sentencia hay que estar siempre pendiente del asunto, esperar la sentencia, estarlo yendo a ver. En mi caso no no veo favorable irme a pelear con la autoridad que me va a dar una sentencia, porque quizás podía lograr que me digan, sí, como no, licenciado, la va a tener para mañana, y cuando la vea no va a ser para nada de mi agrado, ¿no? Entonces, a veces trato de tener paciencia, de hablar con mi representado, de decirle, mira, pues están así las cosas, vamos a esperar el tiempo necesario y en algún momento va a salir la sentencia y si tenemos el derecho, pues nos va a ser favorable y vamos a poder reclamar lo que tenemos. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, por favor. Posterior al juicio contencioso, una vez concluido el proceso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Local por medio de la sentencia, si esta no es recurrida, se le dan 4 meses a la autoridad responsable como máximo para emitir una nueva resolución que hace lo establecido en la sentencia de la sala, si es que la misma nos fue favorable. Y por supuesto, pues va a quedar sin efectos el día siguiente la sentencia que haya emitido. Pero las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueden ser recurridas bajo un supuesto por medio del juicio de amparo. Esto si no se está conforme con la sentencia llevada por los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Si la sentencia no me es favorable, bueno, pues todavía voy a tener el juicio de amparo para poder recurrir la sentencia en el juicio de nulidad. Claro que existen excepciones, vamos a ver, donde me podría ir directo al juicio de amparo, pero son pocas. Regularmente, y hablando en un lenguaje jurídico, la ley nos pide que tenemos que agotar el principio de definitividad y es recurso de nulidad antes del amparo. Es importante mencionar
que salvo casos especiales establecidos en el artículo 170 de la Ley de Amparo, será necesario llevar a cabo el juicio contencioso. No se puede ir uno, en todos los casos, de forma directa a un juicio de amparo después de la resolución definitiva de la autoridad. Por mencionar estos supuestos son: cuando se trate de actos que provengan de autoridades administrativas que carezcan de competencia manifiesta. ¿Qué ejemplo podríamos dar? Bueno, cuando una autoridad local se mete en el ámbito de una autoridad federal y por ahí nos hizo una sanción, entonces pues no estaría correcto y estaríamos cayendo probablemente en el primer supuesto. En el segundo, cuando la resolución impugnada se funde en un acto que carezca de motivación y fundamentación. Hay jurisprudencia que nos dice que una vez que la autoridad, hablemos de nuevo, a cualquiera que ésta sea que nos haya sancionado, dentro de su fundamentación y motivación que nos dio para darnos la sanción, ¿qué término y ante qué autoridad tengo la posibilidad de recurrir dicha resolución? Si no lo manifiestan, estaríamos pudiendo estar en el segundo caso, ¿no? Cuando la resolución impugnada se funde en un acto que carezca de la debida motivación y fundamentación. Y cuando el acto reclamado cause daño y perjuicio al interesado por, aquí no deja verlo, por oportunidad legal, beneficio o prerrogativa. Se me ocurre cuando de forma indebida, en este momento, alguna autoridad, vamos a pensar, cualquiera que ésta sea, puede ser jurisdiccional o no, también puede ser administrativa, ordene algún embargo o algún congelamiento de algún bien en el cual, cuando el acto cause un agravio que haga perder al interesado oportunidad legal, beneficio, derecho o prerrogativa, y no me dé el derecho a defenderme como debe ser, este podría ser un supuesto en el cual puedo recurrir al juicio contencioso administrativo también, siempre y cuando haya agotado el principio que nosotros conocemos como modalidad. Les ponía el ejemplo, cuando es a través del Tribunal Superior de Justicia estamos hablando en el caso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o en el Poder Judicial ahorita se me fue el nombre, no recuerdo. Tenemos que recurrir primero a esta autoridad para que determine si el acto existió o no existió, si fue una falta grave, no grave, y esperar del Consejo de la Judicatura Federal, recurrirlo y esperar la determinación de esta para, si no nos es favorable, poder recurrir al juicio contencioso administrativo, y si aún nos es favorable, pero de una forma parcial y no existe una reparación del daño, pues con más razón. ¿Sí? Si están diciendo que el acto que se cometió fue ilegal, pero no mencionan que nos tendrán que reparar el daño, pues lo recurrimos, lo usamos y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá ordenarles que nos concedan la reparación y la reparación del daño y los daños y perjuicios que nos hayan ocasionado. Si podemos pasar a la siguiente. La mía, pues, no queda más que agradecer su atención, como siempre, a todos, repito, al patrocinador, a Conacome, a los directivos, al licenciado Gabriel García Corona, a Sergio Rodríguez, a Rodolfo Zamora, y a todas las personas que apoyan sus órdenes
siempre con la mano extendida a todos nuestros amigos. Sería, y agradecemos su presencia. Agradecemos ampliamente tu participación, tu apoyo. Y en resumen, nos queda claro lo siguiente: como socios de cada una de nuestras ACOMES, como socios generales de CONACOME, que cualquier tipo de problemas de juicios similares, te tenemos a ti como soporte oficial para todos los asociados nacionales, y creo yo que sería un buen punto, primeramente, verlo contigo, y posteriormente verlo contigo y a la vez con los licenciados, los abogados que atienden a nuestras empresas, ¿verdad? Es lo que me deja a mí en resumen, y tranquilidad de que tenemos el apoyo nacional de parte de CONACOME y de un abogado tan reconocido y un bufete tan reconocido como es el tuyo. Es lo que nos queda y nos deja, ¿verdad? Se puede, en cualquier tipo de problema, creo yo, me lo confirmas, pero se puede dar parte a CONACOME y hacer el enlace contigo y la empresa. Así es, en este despacho hemos procurado, en esta que a mí me ha tocado dirigir, venir llamando a especialistas en diferentes ramas de derecho. Contamos con especialistas en materia fiscal, administrativa, penal, ambiental, civil, mercantil y familiar. Entonces, siempre estamos a sus órdenes para sumar y en todo lo que podamos colaborar con CONACOME, para nosotros será y para cualquiera de los miembros de CONACOME. Claro que sí. A un abrazo. Pues perfecto, licenciado. Todas las dudas y todas las dudas que nos hagan llegar, te las haremos de una manera u otra entrega para dar respuesta a los asociados con dudas, o si van a tener dudas, están abiertamente para que lleguen a nosotros a través de nuestros canales de redes sociales en CONACOME. Muy bien, no nos queda más que te agradecer. Así es, agradecemos tu tiempo, licenciado Guillermo, y nos vemos en empresarial, y le damos las gracias y saludos a todas las ACOMES de México, recordándoles que dentro de poco nos vemos en Expo Eléctrica Internacional en junio en Ciudad de México. Saludos a todos, que tengan muy buenas tardes y hasta pronto.